Era una noche fría y brumosa en Anchorage, y yo, envuelto en una niebla de whisky y remordimientos, me enfrentaba a un caso que sacudiría los cimientos de la ciudad. La desaparición de varias mujeres jóvenes había activado todas las alarmas en la comisaría, y aunque mi mente nublada por el alcohol intentaba desviar la atención, mi instinto de detective me advertía que estábamos lidiando con algo mucho más siniestro que simples desapariciones. Las calles estaban envueltas en un manto de silencio mientras mi sombra se deslizaba entre los callejones oscuros y los clubes nocturnos humeantes. Allí, entre el humo de los cigarros y el tintineo de los vasos, me topé con el rastro de un depredador, un hombre que cazaba a sus víctimas como si fueran presas en un bosque salvaje. Robert Hansen. El nombre resonaba en mi mente como un eco siniestro. Un hombre aparentemente corriente, pero con una oscuridad que emanaba de sus entrañas. Siguiendo sus huellas, me adentré en el espeso bosque que rodeaba la ciudad, un lugar donde el aire se volvía denso y el tiempo parecía detenerse. El maldito cazador de personas era como un rompecabezas retorcido de sadismo y depravación. Lo había estudiado como si fuera un caso más de los muchos que había enfrentado en las sombras de Anchorage, pero cada pieza encajaba de una manera que helaba la sangre. Hansen no solo cazaba a sus presas, las llevaba al mismísimo corazón del infierno en la tierra, esos bosques oscuros que rodeaban la ciudad. Era como si el frío y la soledad fueran cómplices silenciosos de sus crímenes, testigos mudos de su depravación. Primero, elegía cuidadosamente a sus víctimas, como si estuviera seleccionando las piezas de un juego siniestro. Mujeres desamparadas, muchas de ellas prostitutas o bailarinas de clubes nocturnos, cuyas desapariciones a menudo caían en oídos sordos en una sociedad que a menudo las veía como desechables. Luego, las seducía con promesas vacías de dinero fácil o aventuras emocionantes, como un demonio tentando a su próxima presa. Pero detrás de esa fachada de normalidad, Hansen escondía un monstruo, uno que se alimentaba del miedo y la desesperación de sus víctimas. Una vez que las tenía en sus garras, las llevaba al bosque, un lugar donde la civilización se desvanecía y solo quedaba el silencio sepulcral. Allí, las ataba y las dejaba como corderos sacrificiales en el altar de su propia depravación, ofreciéndoles una falsa esperanza de escape antes de convertirlas en su juego mortal. Y entonces comenzaba la caza. Hansen acechaba entre los árboles retorcidos, como un lobo hambriento buscando a su presa. Disfrutaba del miedo en los ojos de sus víctimas, del sonido de sus pasos temblorosos mientras corrían por sus vidas. Era un juego retorcido de caza y captura, donde él siempre tenía la ventaja, siempre estaba un paso por delante. Heridas y traumatizadas, sus cuerpos eran encontrados enterrados en las profundidades del bosque, testigos mudos de la crueldad de Hansen. Cada descubrimiento era como un puñetazo en el estómago, recordándome la oscuridad que habitaba en el corazón de la humanidad. Cada pista seguía un patrón macabro. Cada descubrimiento aumentaba la sensación de horror que se cernía sobre la ciudad. Pero entre las sombras y la oscuridad, también encontré la valentía de aquellos que se negaban a ser víctimas, como Cindy Paulson, cuya valiente huida nos brindó la clave para cerrar el cerco sobre el asesino. Cindy Paulson era solo otra víctima en su lista interminable de horrores. Una noche maldita, la encontré temblando como una hoja en una tormenta de nieve, sus ojos cargados de miedo y su alma marcada por el terror. Había escapado milagrosamente de las garras del cazador, su coraje manchado por el rastro de la brutalidad que había soportado. Me sumergí en el mundo oscuro de Cindy, siguiendo los hilos de su historia retorcida como un borracho buscando su próximo trago. Cada palabra era como un golpe en el estómago, cada detalle un recordatorio de la crueldad sin sentido que Hansen había infligido a sus víctimas. Pero entre el alcohol y la amargura, también encontré una chispa de esperanza, una luz débil que se resistía a ser sofocada por las sombras. Su testimonio fue mi única arma en esta batalla contra el mal, una bala de verdad perdida en el laberinto de mentiras y engaños de Hansen. Con cada palabra que pronunciaba, sentía como el peso del caso se apoderaba de mis hombros, como una losa de concreto en un mar de desesperación. Pero no podía rendirme. No cuando había tanto en juego, no cuando el monstruo todavía acechaba en las sombras,
esperando su próxima oportunidad para atacar. El juicio fue un torbellino de emociones, una danza macabra entre la justicia y la oscuridad. Cada testigo, cada evidencia, era como una pieza de un rompecabezas macabro que se ensamblaba lentamente ante nuestros ojos. Y al final, cuando el veredicto resonó en el tribunal, sentí un alivio fugaz, pero también una tristeza profunda por las vidas perdidas y los corazones destrozados que dejó a su paso el cazador de almas. Cindy Paulson había sobrevivido, pero su alma estaba marcada para siempre por las cicatrices del terror. Y yo, el detective alcohólico y cansado, seguía vagando por las calles de Anchorage, con la certeza de que, aunque Hansen había sido capturado, la oscuridad aún acechaba en los rincones más oscuros de nuestra ciudad, esperando su próxima oportunidad para reclamar a sus víctimas.